Y el siguiente panel es Redes de Corrupción, el caso Chihuahua. Y me permito presentar al moderador de este mismo panel. Será el doctor Santiago Nieto, anunciado por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. El doctor Santiago Nieto es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro y tiene además un doctorado en la misma área por la Facultad de Derecho de la UNAM. También es profesor de posgrado en la Universidad Panamericana y en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Fue titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, la FEPADE, del 2015 al 2017. Además, especialista en materia electoral. Fue magistrado en el Tribunal Estatal del Poder Judicial de la Federación, esto en Toluca. Ha sido propuesto por el presidente electo para encabezar la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Recibamos con un fuerte aplauso, por favor, en este Encuentro Nacional Anticorrupción, al doctor Santiago Nieto. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Primero, pues muy honrado por la posibilidad de moderar esta mesa sobre redes de corrupción, en particular sobre el caso Chihuahua. Muy honrado de formar parte de este panel, en donde funcionarios, académicos, abogados, postulantes, van a tener un debate respecto a este caso paradigmático en materia de corrupción y de impunidad, desafortunadamente paradigmático para la República Mexicana. Creo que se puede medir la corrupción por los indicadores, por los índices de percepción, pero también se puede reconstruir la historia a partir de los casos concretos en donde la corrupción ha sido enfrentada por hombres y mujeres que han decidido anteponer su derecho a vivir en un ambiente libre de corrupción ante poderes cada día más absolutos. En ese tenor, cada participante va a tener un periodo de 15 minutos para hacer una primera presentación. Se abrirá un espacio para preguntas y respuestas, en donde se podrán también hacer algún tipo de planteamiento respecto a lo que hayan dicho cada uno de la y los ponentes de esta mesa. Empezaría con el primero de ellos, en el orden que fue anunciado, es el maestro César Peniche Espejel, fiscal general del Estado de Chihuahua. Fue director general adjunto de seguimiento para la creación de la Coordinación Nacional de Seguridad, delegado estatal de PGR en Chihuahua y coordinador del operativo de seguridad Nuevo Michoacán. Fue director adjunto de Desarrollo Humano de PGR, titular de la unidad especializada en operaciones con recursos de procedencia ilícita y falsificación o alteración de moneda del Asiedo. Maestro en Ciencias Penales con especialización en Ciencia Jurídico-Penal. Lideró proyectos que transformaron los procesos de operación de la Delegación Estatal Chihuahua, lo que lo llevó a reposicionar dicha unidad y ubicarla en los primeros lugares de eficiencia a nivel nacional. Fungió además como director general de la Visitaduría, director general de delitos cometidos por servidores públicos, director general de control de procesos y director general jurídico en materia de delitos electorales, todos estos cargos en la Procuraduría General de la República. Durante el desarrollo del operativo de seguridad Nuevo Michoacán, PGR se logró la coordinación con las 3 órdenes de gobierno para recuperar la gobernabilidad en Tierra Caliente en el estado de Michoacán, y además es académico en la Facultad de Derecho de la UNAM y en el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México. Con el fiscal general del Estado, César Augusto Peniche, se tiene el uso de la voz. Muchas gracias. Muy buenos días, tardes ya. Y desde luego, bueno, pues es altamente gratificante poder participar en este tipo de eventos. Desde luego yo espero que este ejercicio que se está haciendo aquí en el estado de Chihuahua pueda repetirse de manera periódica, porque el tema de la corrupción es un tema que hay que colocar en la palestra, hay que tratarlo, hay que discutirlo, para que podamos realmente encontrar soluciones a este gran problema que aqueja al país. A lo largo de las mesas de este encuentro nacional se han dado cuenta de diversas formas en las que se manifiesta la corrupción, en las licitaciones, en las finanzas públicas, en las elecciones, en la procuración de justicia. Hay muchas formas en las cuales se manifiesta la corrupción.
La corrupción, en términos generales, es cualquier desviación de la conducta humana que transgrede una ley impuesta a un núcleo social. Estas formas simples de corrupción se van gestando cada vez en formas más complejas. El no atender la corrupción en sus formas más simples va provocando cada vez formas más complejas hasta llegar a la corrupción institucional. En la actualidad, la corrupción de los actos cotidianos se encuentra ya perfectamente arraigada. La mordida, el tráfico de exámenes escolares, los vehículos sin placas, la cultura de la ilegalidad en general. Pero en esta nueva ecuación, la corrupción institucional se ha vuelto causa y no consecuencia. En Chihuahua, como en Tamaulipas, Sonora, Baja California, son estados que han sufrido las consecuencias de ser estados fronterizos. Esa condición de estados fronterizos les acarrea también una gran cantidad de males que están asociados a la corrupción. Esa característica los ha colocado como causa y efecto de los problemas que se van generando en el desarrollo de los Estados Unidos, como por ejemplo la prohibición del alcohol en aquel país hizo a México un territorio apto para el traslado y el contrabando de alcohol a los Estados Unidos. La Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Vietnam forzaron el cultivo de drogas en nuestro país, que desde entonces se consumen en los Estados Unidos y que además generó un flujo de migración ilegal a ese territorio. Son estos ejemplos sencillos de la muestra de cómo se generó una condición en las ciudades fronterizas que relativizó la ley y la cultura de la corrupción. Pero los problemas de corrupción en todo el país se han manifestado de diferentes formas. El día de ayer se comentaron en estas jornadas respecto del intercambio de favores que significan las aportaciones indebidas en los procesos electorales y la reciprocidad en los contratos que emanan de los gobiernos una vez que han sido electos. También se comentó de la riqueza que genera la contratación de bienes y los servicios en el sector público. En la historia no podemos dejar de mencionar las grandes fortunas amasadas desde expresidentes y sus familias hasta funcionarios menores. La historia más próxima nos pone como evidencia el abuso de exgobernadores que se enriquecieron a través del ejercicio público. Pero la lista no termina ahí. Junto con ellos habrá que agregar a secretarios de Estado, presidentes municipales, titulares de organismos y no solo ellos. Habría que sumar a funcionarios de Pemex, de la CFE, del Seguro Social y del Infonavit. La lista resulta interminable. Pero solo un pequeño porcentaje, un muy bajo porcentaje, han sido sujetos a un procedimiento administrativo de responsabilidad y todavía menos a un proceso penal. Ahí es donde el segundo ingrediente ha perfeccionado este sistema. Este ingrediente no es otro que el de la impunidad. El poder en sí mismo protege a sus miembros. El fenómeno de lo que se denominó la dictadura perfecta permitió la permanencia de familias enteras en la estructura gubernamental. La simbiosis partido-gobierno no era otra cosa que una forma de repartir el poder y distribuir las ganancias que eso significa. Las formas de corrupción se fueron volviendo cada vez más complejas. La corrupción, como concepto genérico, ya lo mencionamos, se refiere en lo general a cualquier forma de desviación de la conducta de un servidor público para generarse a sí mismo o generar a otros un beneficio al que no se tiene derecho. Pero también tenemos la corrupción específica, que atiende a campos particulares del desenvolvimiento de la sociedad. Por ejemplo, la corrupción policial, que es la complicidad de la policía para dejar de cumplir con sus funciones, para permitir que tengan lugar con diversas conductas ilícitas. La corrupción de la administración pública es otro ejemplo, cuya finalidad es otorgar favores en la contratación de bienes y servicios a contratistas y proveedores de los 3 niveles de gobierno a cambio de un beneficio. La corrupción sindical, que es aquella que genera a un grupo o dirigencia grandes beneficios obtenidos del poder económico a costa de la clase trabajadora para mantener un control.
Esta es tal vez de las más lucrativas y de las más impunes. La corrupción judicial, aquella en que la procuración y administración de justicia se trastocan para pervertir el resultado de un proceso judicial, para favorecer a responsables o a alguna de las partes. Aquí cabe señalar el alto grado de vulnerabilidad que el actual sistema judicial con el Código Nacional de Procedimientos Penales que se concentran en la figura del juez. Con ello, ya no hay que corromper a la policía o al Ministerio Público. Con las amplias facultades que tiene el juez, incluso en el control de la detención, es más fácil corromper a un juez que corromper a los otros actores del sistema. La corrupción política es la complicidad sistemática del poder político para preservar ese statu quo de un sistema que garantiza para un grupo el ser beneficiario de los demás sistemas de corrupción. La corrupción política funciona como todo un sistema de relaciones complejas, un sistema de prebendas y componendas que implican no solo la repartición de cuotas en puntos estratégicos del poder, sino que además tratan de garantizar un flujo de recursos al origen del poder político, esto es, a las elecciones. En este segmento tenemos ejemplos muy esquemáticos, como el que se suscitó en el año 2000 con el conocido como Pemex Gate, y ahora en 2015 en las elecciones intermedias federales, la Operación Zafiro. Chihuahua, el día de hoy, se encuentra trabajando, dando la batalla contra la corrupción en tres frentes: contra la corrupción administrativa, contra la corrupción política y contra la corrupción judicial. En lo que toca a la corrupción administrativa, sorprende cómo todo un gobierno durante un sexenio completo se apoderó de las finanzas públicas. Llama la atención detectar que imperaba una especie de convencimiento de que estaban actuando de manera correcta, hasta normal diría yo, en todo lo que hacían. Robar era la regla. La corrupción se dio en todos los niveles y en todas las dependencias, desde el titular del gobierno estatal hasta servidores públicos menores. Esta administración se ha dado a la tarea de comenzar la estrategia de justicia para Chihuahua, investigando en principio a las más altas esferas del gobierno estatal, aquellas que trastocaron y dejaron al descubierto la complicidad también con la federación, y posteriormente iremos tras los otros implicados de los niveles inferiores, pero a todos les habrá de llegar la hora de la Operación Justicia. El gasto ejercido durante 2010 hasta 2016 en compras, en obras de infraestructura, en contratación de asesorías, se medía por millones de pesos. Pero esas compras, esas asesorías, esas obras nunca reflejaron la realidad del gasto que se erogó. La práctica de los sobreprecios, las operaciones ficticias, los contratos no cumplidos, la caja chica para el pago de favores políticos o de actores sociales fueron la constante. Dejaron al Estado endeudado, en bancarrota y sin recursos para cubrir el gasto ordinario. El pago de la deuda en la actualidad absorbe la mayor parte de los recursos. Heredaron a la actual administración un déficit que supera los 5,000 millones de pesos anuales. Pero debe destacarse, según se dijo, que los recursos no solamente enriquecieron a la gente en el gobierno estatal, sino también a personajes de la vida política nacional. El traslado de grandes cantidades de dinero a la actividad política explica cómo funciona ese pacto de impunidad. La corrupción política tuvo como objetivo no solamente las transferencias de recursos hacia el centro, sino adicionalmente a comprar voluntades y a generar compromisos. Esta es una de las razones que explican el manto de impunidad que se ha tejido en las altas esferas del gobierno federal en torno al caso Chihuahua. Mientras se desarrollaron las investigaciones en el primer tramo y mientras se obtuvieron las primeras resoluciones y las órdenes de aprehensión, la reacción de la Federación fue de escepticismo. Hubo que recurrir a reuniones específicas para lograr el flujo de la información, ya que gran parte de los documentos necesarios obran en archivos de dependencias federales. Así empezó a fluir, aunque lentamente, la información que se requería para la integración de las carpetas.
Pero todo cambió en el 2017, concretamente en el mes de diciembre, cuando se libró la primera orden de aprehensión en contra de un político de la esfera nacional. A partir de ahí, la reacción del gobierno federal fue brutal. La Federación dejó de suministrar la información necesaria para la integración de las carpetas, pero adicionalmente retiró recursos al Estado. Dejó de fluir el apoyo financiero del ramo 23. Hicieron uso faccioso de la PGR para integrar carpetas de investigación en contra de servidores públicos de la Fiscalía, que por cierto aún siguen vigentes. Impusieron multas inusitadas que aún no han sido canceladas en contra de servidores públicos. Buscaban a toda costa la llave para presionar y lograr la salida de su correligionario. El abrupto del gobierno federal llegó al extremo de utilizar a las instituciones, sacrificó la credibilidad de la Procuraduría General de la República y comprometió la seriedad del Poder Judicial de la Federación. Funcionarios de la PGR, jueces y magistrados federales se vieron inmersos en el pago de favores y compromisos para lograr la liberación de una coneja. La reacción social, la indignación, el señalamiento oportuno por parte de la clase empresarial, los recursos legales interpuestos fueron el freno para impedir durante muchos meses que lograran su objetivo, pero finalmente trastocaron el derecho, torcieron la legalidad y mediante resoluciones de jueces y tribunales destruyeron de una forma escandalosa las evidencias. Y con esto quiero enumerar. Usaron argumentos para arrebatar la competencia de los jueces de Chihuahua y se la llevaron a la Ciudad de México. Después, con un argumento contrario a derecho y desconociendo resoluciones de la Auditoría Superior de la Federación y de la propia Secretaría de Hacienda, en donde se había resuelto que los recursos derivados de ese acto de corrupción eran locales, un juez a modo resolvió increíblemente que eran recursos federales. Ya después, estando la causa penal de los 250 millones en el ámbito federal, vino el golpe estratégico de la PGR, ya que dijo que no tenía pruebas suficientes para continuar con el caso y exoneró a través del sobreseimiento al imputado, contrariando todas las pruebas que acreditaban el desfalco. No les importó que en la carpeta obraran firmas, estados de cuenta, transferencias de dinero, la falta de evidencia de supuestos servicios prestados y adicionalmente los testimonios de varias personas a los que les consta no solo la salida del dinero, sino también la maquinación y la preparación del delito. Raya en lo absurdo que el mismo juez y la propia PGR han continuado con la misma causa penal en contra de otros imputados, haciendo uso de las mismas pruebas que tenía y que según después dijeron que no eran válidos para el otro imputado. Es un claro ejemplo de lo que es la justicia selectiva. Con esta actuación, la PGR y esos jueces federales no se ponen en tela de juicio la actuación de Chihuahua. Por el contrario, con esas resoluciones ha logrado demostrarse el pacto de impunidad y cómo la corrupción no solo es el tráfico de dinero, sino también el tráfico de influencias, el pago de favores, la simulación judicial y el descaro del ejercicio del poder. Solo quedaría por agregar la fuerte y costosa campaña en medios de comunicaciones que emprendió el propio gobierno federal para tratar de desvirtuar las acciones de Chihuahua en contra de la corrupción política. El trabajo realizado por la Secretaría de la Función Pública, por la Consejería Jurídica y por la Fiscalía General del Estado se traducen de manera simple en los siguientes números: 44 órdenes de aprehensión libradas, 47 vinculaciones a proceso, 7 sentencias condenatorias y una sentencia condenatoria en el ámbito federal, 16 solicitudes para una extradición y más de 52 inmuebles asegurados. El trabajo continúa, la corrupción fue mucha y muchos son los casos. Hay un gran número todavía de carpetas de investigación en trámite y hay muchas personas sujetas a una investigación que en su momento
serán llamadas a rendir cuentas. Las actuaciones del Ministerio Público son sólidas y bien estructuradas. Contrario a lo que sostienen algunos, los casos no se basan en testigos protegidos. El principal componente de los expedientes y que acreditan la corrupción es la prueba documental. En algunos casos los contratos, en otros las transferencias de dinero, en otros documentos que acreditan el desvío de los recursos y, desde luego, la existencia de contratos no cumplidos o simulados. En el transcurso de la investigación hemos detectado que en esta operación Zafiro no solamente se aplicó en Chihuahua, sino también en cuando menos en otras 7 entidades federativas. La pregunta es, ¿por qué en esos estados no se han iniciado las carpetas de investigación correspondientes? ¿Será acaso la conformidad con el pacto de impunidad? Esperamos que el ejemplo de lo que se hace en Chihuahua en el combate a la corrupción se replique en otros estados y desde luego próximamente esperamos que se replique también en la Federación. La creación de un sistema nacional anticorrupción no es otra cosa que una forma de haber maquillado para distraer la atención del problema. Fue maquillar un sistema, pero que a la fecha no ha arrojado resultados. El incremento de los índices de pobreza, el crecimiento de los homicidios en todo el país, la fuerza adquirida por el narcotráfico y la delincuencia organizada, las grandes fortunas sexenales, la falta de bienes y servicios o la falta de empleo, el crecimiento del ambulantaje, todo eso es consecuencia de años y años de corrupción. El gran peligro para México es la comunión que actualmente ha quedado al descubierto, y me refiero a los casos de una sociedad entre política y narcotráfico. Está demostrado que la única forma de lograr resultados, de combatir la corrupción y lograr llevar ante la justicia a los corruptos es la decisión, es la convicción de querer y hacer cumplir las leyes. No solo se trata de recuperar los millones que se robaron o de castigar a los corruptos, se trata de recuperar también la dignidad de la sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias al fiscal Peniche por este planteamiento y síntesis de uno de los casos, insisto, de corrupción paradigmáticos que hemos desafortunadamente vivido en la República Mexicana. Me hizo recordar que una de las denuncias que recibí, que se promovieron, que se presentaron en mi contra, la firmó César Duarte, y estando prófugo de la justicia. De esas cosas raras que suceden en un sistema de procuración de justicia que está viciado por corrupción.